Buenos días, profesora, compañeros. Buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos a dar inicio, primeramente dándole gracias a Dios por permitirnos estar acá en esta hermosa mañana que nos regala y pues deseando que todos se encuentren con bien ustedes y su familia. Vamos a dar inicio. Bien, soy la profesora Elizabeth Obando, quien va a compartir con ustedes este curso de didáctica 2. Bien, vamos a hacer una pequeña presentación, pero por cuestiones de tiempo solamente me indican su nombre y si ustedes están en servicio de la educación en este momento. Vamos a abrir micrófonos rápidamente y solo su nombre y si está en servicio. Buenas. Buenos Gracias, días, profe. profe. Mi nombre es Enedina Araúz y bienvenida. Gracias. Ustedes. Enedina. Buenos días, profe. Le voy a decir a Días. Ciro que casualmente lo tenía que llamar para ver cómo iba. Tiene el micrófono abierto. Profe Jacqueline, ¿le escuchamos? Sí, buen día, profe. Mi nombre es Jacqueline Gallardo y bueno, sí, estoy ahorita mismo laborando. Ok, gracias. Bien, por acá. Buenos días, profesor y compañero. Mi nombre es Yanay Williams y no estoy Buenos días, laborando. profesora. Mi nombre es Neira Montezuma. Buenos días, profe. Soy Xiomara. ¿Labora en este momento, profe Xiomara? No, independiente sí, pero así dando clase no. Ok, gracias. Bien, ¿alguien más? Buenos días, profesor. Soy Adina Castillo. Bueno, aún no laboro, pero sí estoy trabajando en otra cosa. Buenos días, profesora. Mi nombre es Elmer Guerra, aún no laboro. Ok, gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Jennifer Castillo y actualmente no laboro como profesor aún. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien Buenos más? días, mi nombre es Joyce Beitia y sí estoy laborando. Ok, gracias. ¿Alguien más? Buenos días, mi nombre es Eliezer Montero y no estoy laborando. Ok, muchas gracias. Ok, ¿para qué hacemos Buenos este días. tipo de...? Ajá, profe, le escucho. Buenos días, profesora. Mi nombre es Evila Stalin. Aún no estoy laborando. Ok, gracias, profe Évila. Buenos días, profesora. Mi nombre es Deidamia Howard y no estoy en ejercicio. ¿Deira o Deidamia? Escuché Deira. Deidamia. Ah, Deidamia, disculpe. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días, profesora. Mi nombre es Casimiro Palacio y sí estoy laborando. Ok, gracias, profe Casimiro. Les comentaba que este tipo de actividad uno la hace con su grupo. Buenos días, Filomena. Filomena. Gracias, Filomena. Bienvenida. Este tipo de actividad uno lo hace con el grupo porque cuando nosotros vamos a hablar de didáctica, tenemos que conocer con quién contamos dentro del aula de clase. Si son docentes en servicio, ya tienen una estructura de lo que se debe presentar en la parte de didáctica, ¿verdad? Esta ciencia que nos colabora para el desarrollo del escenario, sobre todo en el escenario áulico, ¿no? Cuando usted planifica su clase, usted prevé las situaciones que están dentro de ese contexto educativo. Entonces, es importante también que nosotros conozcamos todas esas ciencias o todos los atributos que tiene cada una de las ciencias que nos aportan para el buen desarrollo de la práctica docente. Pero no me voy a adelantar porque si no, entonces le voy a hacer la actividad de la parte diagnóstica. Vamos a continuar por acá. Bien, el objetivo de la clase, repasar los conceptos sobre la didáctica y desarrollar destrezas que favorezcan el crecimiento profesional de los participantes. Para nuestra sesión tenemos que hacer también obviamente la discusión de lo que es nuestra guía didáctica, nuestra planificación que va a ser esa ruta que vamos a marcar en el desarrollo de nuestro curso.
como primera instancia, voy a abrir por acá, lo tengo en la diapositiva, pero voy a leérselos del documento que tengo por acá, porque para poderlo aumentar, ustedes saben que ese apoyo visual para los que utilizamos lentes es necesario. Bien, para esta semana nosotros tenemos pues las reflexiones. Recordamos siempre, yo les pido a los estudiantes sobre todo que no tienen experiencia en ese campo laboral, que se apoyen en esa estructura que ustedes le ven paso a paso del desarrollo de sus profesores en el aula de clase, ¿verdad? Cuando ustedes se conectan y ustedes ven una estructura, el profesor hizo una indagación, el profesor hizo una discusión de tal cosa, el profesor hizo un video introductorio. Entonces, para que se vayan guiando en ese aspecto, porque la parte metodológica es importante, conocer y dominar como esa secuenciación lógica de lo que nosotros debemos hacer en el aula. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces carecemos de estructura. Usted puede dominar muchísimo un tema, pero si usted carece de estructura, el estudiante se enreda. Porque, como dijo una vez alguien por ahí, me dice, pero es que el docente va para adelante y va para atrás, va para adelante y va para atrás. Entonces, eso enreda a los estudiantes. Por eso es necesario, una de las partes importantes de planificar y estructurar adecuadamente su clase. Esto debe tener una secuencia lógica. Nosotros no vamos a empezar por el final. Yo no voy a empezar haciéndoles una prueba. Vamos a empezar como dosificando el material que nosotros tenemos. Si ustedes pueden observar en esa parte donde están los contenidos de las asignaturas, por ejemplo, que ustedes ya han tomado en cualquiera carrera, ¿no? Usted es licenciado en inglés, licenciado en contabilidad, licenciado en primaria, pero usted le revisa la estructura a ese diseño, usted va a ver una secuencia lógica. Entonces, partimos de ahí para también tener una secuencia lógica, no solo en el desarrollo de los contenidos. Yo no puedo hablar de un tema y voy a empezar por la importancia, las características, los principios, si no conceptualicé. Yo tengo primero que tratar que mi estudiante estructure el concepto para sí, que pueda expresar con sus palabras qué significa, de qué se trata su materia, porque usted aprendió de todo en una materia, pero terminó la materia y no supo de qué se trata la materia. Les doy un ejemplo, una materia que crea mucha confusión en el estudiante, es de otro curso, pero es una de las asignaturas que el concepto como tal no permite que el estudiante, si no discute el concepto, pueda internalizarlo. Y es la materia de reingeniería. Es necesario que el docente que da esa asignatura lleve al estudiante a comprender el significado de la materia. ¿Por qué se da esa materia? Lo mismo sucede con didáctica. Yo no puedo empezar por principios, yo no puedo empezar por técnica. Yo tengo que empezar estructurando esa parte conceptual de esos saberes previos también, el que ya es docente en servicio. Usted solamente pues va a refrescar esos conocimientos. A veces también tenemos que reaprender. Dentro de este sector educativo, lo más seguro, lo más certero es el cambio. El que piensa o pretende que voy a estudiar educación porque yo termino mi licenciatura, termino tal cosa, tal carrera, ya no voy a estudiar más. No, porque si ustedes ven, no tienen las cámaras activas, de eso vamos a hablar más adelante. No puedo ver si son tan jóvenes, ¿no? Entonces, pero
los que ya pues tienen, para estar aquí tienen que tener ya cierto nivel educativo, ¿no? Ya usted pasó por primaria, ya usted pasó por premedia, pasó por media. Entonces, usted tiene que tener una estructura de todos esos saberes previos que tiene. Vamos a pensar, ¿verdad? Que el desarrollo de una temática a este nivel, pues es bastante fácil para ustedes, pero aún así hay que estructurar. Nosotros conocemos de todas esas técnicas que nos han presentado nuestros profesores, ¿verdad? Porque me incluyo. Cuando uno toma una maestría y demás, también pues va como enriqueciendo todas esas técnicas que van aplicando para el desarrollo de los cursos. Es importante también que nosotros sepamos que esa secuenciación lógica permite o facilita que el estudiante aprenda, ¿sí? Porque no es solamente el dominio de conceptos, el dominio de teoría, es estructurarlo de una manera o en una secuencia lógica, ¿verdad? Recordamos siempre que el ser humano tiene esa facultad de aprender de lo particular a lo general y también de lo general a lo particular. Pero, piensen en ustedes mismos, ¿cómo ustedes aprenden más fácilmente? ¿Si de un todo o armando como si fuese un rompecabezas, pieza a pieza? A mí me gusta, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, a mí me gusta empezar de lo sencillo e ir aumentando el grado de complejidad. A mí me gusta así, yo lo estructuro así. Siento que es más fácil, a pesar de que tratamos con adultos, pero es un adulto que tiene responsabilidades, es un adulto que pues tiene poco tiempo, y sentarse, como quien dice, a pensar muchísimo cuando usted presenta lo más complejo primero sin que tenga un dominio o una fundamentación basado en algo, aunque sea en esa teoría, ¿verdad? Esa parte conceptual, esa parte teórica. Pero la persona debe tener un andamiaje previo para poder concretar el conocimiento. Bien, dicho esto, continuamos por acá con nuestras actividades de la semana. Por ejemplo, en esta semana del 22 de agosto, nosotros tenemos ese video introductorio que vamos a estar observando acá. Van a investigar las diferentes definiciones sobre la didáctica y sus aportes a la educación superior. Debe realizar un cuadro comparativo entre las definiciones de los diferentes autores sobre la didáctica y sus aportes a la educación superior. En este caso, en este apartado, pues nosotros tenemos esta premisa que trata del trabajo en clase número 1, que tiene un valor porcentual de 15%. Este trabajo es un cuadro comparativo, donde usted va a cuidar la ortografía, la estructura del trabajo no interfiere con el contenido de esta, ¿verdad? Usted tiene que enlazar el contenido solicitado. ¿De qué se está hablando? De las definiciones de los diferentes autores sobre la didáctica, ¿no? Entonces usted va a comparar ello. Cumple con el tiempo asignado, el contenido concuerda con el tema asignado, los argumentos son claros y coherentes. También, pues, parte de esos logros que usted debe ir haciendo como esas pautas dentro del desarrollo de esta temática, pues que usted conozca la sistematización de la didáctica de la educación superior y que valora la importancia de la didáctica en la educación superior, que comprende la definición de conceptos de didáctica y sus implicaciones. En la parte de desempeño, pues van a hacer esa comparación de la conceptualización de diversos autores sobre el concepto de didáctica. Para la segunda sesión, pues ustedes van a repasar conceptos de didáctica y desarrollar destrezas que favorezcan el crecimiento profesional de los participantes, en el cual van a describir algunas inferencias prácticas expuestas por la didáctica a nivel superior.
van a ver lo que es el contenido sobre la didáctica innovadora en la educación superior. Para esta actividad, pues tenemos actividades de inicio, para el desarrollo del contenido, perdón, van a tener actividades de inicio, actividades de desarrollo que van a solicitar, se les va a solicitar que usted analice y comprenda sobre el rol del docente universitario en la educación superior y que van a redactar, esa es su actividad de cierre y sumativa, un ensayo sobre la docencia universitaria respondiendo la pregunta guía: ¿por qué quieres ser un docente universitario innovador? Utilizando las palabras sugeridas. Vamos a estar viendo más adelante en plataforma. Tenemos el módulo, también tenemos las asignaciones colgadas y ustedes podrán visualizar que para esta actividad, asignación número 1 con un valor porcentual de 15%, tienen como un banco de palabras. Ese banco de palabras, usted las tiene que hacer un escrito en el cual usted va a responder esta pregunta: ¿por qué quieres ser un docente universitario innovador? Su ensayo va a partir de responder estas preguntas, pero también deben utilizar el banco de palabras que tiene sugerido en plataforma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar su ensayo así como ven este escrito, ¿no? En su respectiva letra sin resaltar. Pero, por ejemplo, si esta palabrita, contenido, forma parte de mi banco de palabras, ¿yo qué voy a hacer? La voy a colocar en negrita, ¿sí? Voy a resaltarla, porque así evitamos que pase desapercibida, ¿verdad? Porque son varios participantes y de pronto se me puede ir alguna porque tengo que contar. Entonces, para ayudarme un poco al conteo de las palabras que usted va a utilizar, entonces, ¿qué va a hacer? Me la va a resaltar. Si utiliza la palabra más de una vez, solo la resalta una, ¿sí? Usted puede repetir la palabra, de pronto dentro del escrito se hizo necesario repetir la palabra, no hay ningún problema, usted la puede repetir, pero nada más la resalta una vez, ¿sí? Bien, ¿qué se le va a tomar en consideración a ese ensayo? Que cuida la ortografía, que la estructura del trabajo no interfiere con el contenido de esta, que cumple con el tiempo asignado, que el contenido concuerda con el tema asignado y que el argumento es claro, ¿no? En este caso, pues ustedes van a utilizar pues esa estructura que debe tener un ensayo. ¿Qué debe tener un ensayo? Debe tener una parte introductoria, debe tener una argumentación donde ustedes van a expresar su punto de vista y en la conclusión y en la parte final, pues la conclusión que usted va a demostrar el aprendizaje adquirido. Una cosa es argumentar y criticar y otra es qué aprendió, qué se le quedó a usted, ¿no? Recuerden, esa es la asignación número 1. Ahora nos vamos para la semana del 5 de septiembre. En esta semana del 5 de septiembre vamos a tener actividades de inicio como video, parte introductoria del tema, también comentarios sobre el video, ¿verdad? Van a escoger una lista de 5 estrategias didácticas de educación superior. ¿Qué van a hacer con ella? Esta es una investigación, ¿verdad? Van a investigar 5 beneficios. Van a investigar beneficios y la utilidad, o sea, cómo la puedo utilizar, ¿no? ¿En qué momento la puedo utilizar? A esas 5 estrategias, ¿no? Los beneficios, usted enumera los beneficios. Recuerden pues que se hace necesario que usted tenga ese compromiso con el desarrollo de sus asignaciones. Ustedes en este aspecto pues deben considerar que su trabajo, ¿verdad?, sea muy acorde a ese profesionalismo que se le exige a ustedes en todo técnico, en toda formación académica a nivel superior.
Bien, me disculpan, voy a ponerle silencio un momentito que hay un carro. Bien, continuamos por acá. Es para que, disculpen, es para que no se dañe la grabación. Bien, eso en relación a su trabajo en clase número 2, que tiene un valor porcentual de 15 puntos, ¿verdad? Para recordarles, pues, que debe cuidar la ortografía, que la estructura del trabajo no interfiere con el contenido, que cumple el tiempo, que el contenido es acorde con el tema asignado, que cumplió con las 5 estrategias didácticas y que el argumento es claro. Recuerden que lleva beneficios y cómo se utiliza. Aquí en esta parte, este es un trabajo escrito. Mire cómo va enlazado posteriormente con su trabajo final. Ese se los voy a explicar ahorita. Para el día 12 del 9, usted tiene una asignación número 2 que tiene un valor porcentual de 10%. Que es una lectura complementaria. Va a cuidar la ortografía, estructura del trabajo no interfiere con el contenido de esta y cumple con el tiempo asignado, el contenido es acorde con el tema y el análisis es claro y profundo. En este caso, pues esa es su lectura. ¿De qué se trata la lectura? Dificultades de la lectura en la educación superior. Está colgado en plataforma la lectura. También está en su módulo, la lectura está en el módulo. Y como cierre, entonces vamos a tener el trabajo final ya para la 4ª sesión, en el cual usted va a presentar la explicación mediante un video explicativo, valga la redundancia, sobre, señalé y enfaticé que es una explicación, no es lectura, no es tomar las diapositivas, hacer el video, ir leyendo las diapositivas. Eso no es una explicación. Mire que enfaticé, redundé, porque quiero que ustedes hagan una grabación. Se pueden apoyar en cualquier recurso. PowerPoint tiene para grabar si usted no es muy diestro en la parte de tecnología. Canva tiene para grabar, presentar, elaborar las diapositivas, presenta. Si no, también usted tiene la herramienta Loom, que puede hacer diapositivas en cualquiera plataforma y usted puede ir agregando, porque Loom es una extensión de Google que le permite grabar pantalla, grabarse ustedes, hacer como tipo tutorial, ¿no? Pero solamente tiene hasta 5 minutos de extensión y si de pronto usted se va a extender mucho, no se lo va a permitir. Entonces, es bastante instantáneo. Lo que usted puede hacer es ir grabando diapositiva a diapositiva porque es sumamente rápido, es bastante sencillo, amigable para trabajarlo. No van a tener ningún tipo de problema. Se llama Loom, esa extensión L-O-O-N, creo que es con N. Entonces, le va a permitir a ustedes, estoy verificando, con M, L-O-O-M. Y les va a permitir ir como desarrollando página a página. Es bien sencillo, pero no es que tengan que utilizar esa si ya usted está acostumbrado a utilizar Canva o la que usted guste o considere que se siente más cómodo, hágala con esa. Porque pues la intención aquí no es complicarlos. Sí, profe. Le iba a preguntar, cuando al momento de grabarnos, sí hay que tener la cámara encendida porque hay programas que permiten solamente grabar la voz. Sí, debe tener la cámara encendida. Porque es lo que me permite ver si usted en realidad está leyendo o está presentando. Porque usted puede tener una fluidez al momento de hablar y no necesariamente usted se pudo haber aprendido de memoria. Esta no es la intención, que repitan de memoria algo, sino que puedan explicar, que dominen el material. Esa es la intencionalidad de ese trabajo, que demuestren lo aprendido. Por lo tanto, sí, cámaras activas, para que usted se vea. ¿Qué se le va a tomar en consideración para ese trabajo final? Que es explicar.
Mire, usted hizo anteriormente, en la semana 4, el trabajo de las estrategias, ¿verdad? Y le colocó la parte de los beneficios, la parte de en qué modo se utilizan. Ahora le va a corresponder, ¿qué cosa? Explicarlo, ¿verdad? Ya con ejemplificación y demás. El video no debe ser mayor de 6 minutos ni menor de 4. Es entre 4 a 6 minutos. El que me dice, profesora, yo me inspiré, yo lo hice de 10 minutos, tranquilo, no pasa nada. Puede hacerlo. En ese aspecto nunca limito. ¿Perdón? Debe ser entre 4 a 6 minutos, pero si usted se pasa de los 6 minutos, no hay ningún problema. Ahora, profes, no me van a hacer un video de 1 hora. Así tampoco, ¿no? Pero sí, que usted logre explicar. Usted no se va a quedar, no se va a limitar a la explicación porque la profesora dijo 6 minutos. No. Usted siga, continúe. Y se le fueron 10 minutos, 11 minutos. Ay, profe, tuve que volver a editar y tuve que cortar. No, no va a dañar su grabación. Y si le quedó muy bien, déjelo así, profe. No hay ningún problema. Porque a veces nos pasa, vamos explicando y pues se nos va el tiempo. Ok, preguntas sobre las asignaciones. Profe, sobre el video, profe, ¿el video se queda en la aplicación que van a utilizar o se sube a YouTube, profe? No, usted lo deja allá en la aplicación. No hay ningún problema, no tienen que subirlo, pero sí tienen que generar un enlace porque ustedes saben que los videos pesan mucho para las plataformas. Entonces, pondríamos, imagínense, son 28 videos, se pone muy lenta la plataforma acá. Entonces, usted va a subir su video. ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a irse a un documento Word. Usted abre el documento Word, pone el encabezado, toda la portada, ¿verdad? Bien bonita. Y usted va a colocar el enlace de su trabajo. Allá donde usted lo compartió y lo hizo público, usted va a tomarle ese proceso, le va a tomar una captura, una foto, como usted quiera llamarle. Usted lo va a colocar la foto, no es que sea nota, es por cualquier reclamo de ustedes. Profesora, es que yo le brindé los permisos adecuados. Entonces, demuestre que usted brindó el permiso adecuado, que algo sucedió. Entonces, porque yo sí resto cuando usted no entrega a tiempo. Y tiene que tomar la evidencia. ¿Por qué? Miren, les voy a decir muy brevemente. A veces los estudiantes entregan el video, el enlace, por ejemplo, de Canva, y ni siquiera han entrado a Canva. Y me llega la notificación y yo, mira, me entregaron. Casualmente estoy desocupada. Resulta que estaba desocupada, profes. Y entro y nada más tiene la página de presentación o ni siquiera he empezado a hacer nada. Y entregó el enlace. Lo entregó a tiempo, pero el trabajo no estaba hecho. Entonces, en ese caso, ¿qué debe hacer el estudiante? Usted demuestre que sí lo hizo para que no le reste puntos. Ahora, no es obligación, es por cualquier situación, porque aquí en realidad lo que yo voy a evaluar es el video. Yo no voy a evaluar todo esto que le estoy mencionando, pero cuídense en salud y de repente digan, bueno, profesora, yo tengo la evidencia de que yo hice y yo no sé qué pasó, pero no lo compartí adecuadamente. Observe algo que le voy a mostrar. Usted puede hacerlo así para tener la evidencia. Voy a presentarles esta por acá, que es la que vamos a trabajar ahorita. Usted lo puso aquí. Aquí al final, en Canva, le permite a usted ver la diapositiva de una en una, ¿verdad? Aquí, supongamos que yo me voy a la primera. Puede presentarla de una en una o también en esta partecita acá, vista de cuadrícula,
donde están como unos cuadritos de las diapositivas. Usted le hace clic ahí y le presenta todas, ¿ve? Ahí se presentan todas. Entonces, ¿usted qué hace? Usted le toma una captura, ¿ya? Windows, Shift y la S, y usted le va a salir para tomar la captura, y usted le toma la captura y usted presenta eso. Ahí está la evidencia de que usted lo hizo, ¿verdad? Que usted le hizo todo lo que debía, pero bueno, en un determinado momento, cuando yo le di compartir el enlace, aquí donde dice compartir el enlace, solo tú tienes el acceso. Mire, viene y le dejan aquí, copiar el enlace y lo pegan en el Word, y no me dan acá, donde dice cualquiera persona con el enlace, cualquiera persona con el enlace, ¿ya? Porque por la rapidez lo dejaron así y no lo compartieron adecuadamente, pero ya usted tiene la evidencia, porque eso es lo que me demuestra a mí, ¿verdad? De que en realidad sí hicieron el trabajo a tiempo, pero lo que se les pide es que por favor eviten eso, ¿verdad? Y realicen de manera adecuada la entrega. Nuestra actividad diagnóstica. Se los voy a enviar por acá por mensajería para que puedan ingresar. Bien, el que no ha podido ingresar me confirma con manito levantada. Ustedes son 28 participantes. Yo generé 28 páginas. Colóquele su nombre a la página. Bien, tenemos 2 participantes. Ok. Coloque nombre a su página. Bien, les explico rápido. Tienen unas ideas que completar. ¿De qué se tratan las ideas? Bien, primera pregunta. ¿Cómo definiría usted el término didáctica? ¿Tendrá relación la didáctica con el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel superior? ¿Cuál será la aplicabilidad de la didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de educación superior? Escriba el nombre de las teorías relacionadas con la didáctica y presente conclusiones del aprendizaje. Bien, cuando usted va a trabajarlo, usted puede hacer más pequeño esto, puede ampliar un poquito, ¿verdad?, el óvalo para que le permita escribir mejor. Eso es en cuanto a nuestra asignación diagnóstica. Bien. Si usted por algún motivo pues no la puede realizar en este momento, igualmente se queda con el enlace, guarde el enlace para que usted pueda realizarlo posteriormente. Pero lo ideal es una actividad diagnóstica, debe realizarse al inicio. Pero pues yo no puedo hacer la verificación de todos acá en nuestra hora de clase porque también tengo que presentar la temática. Pero vamos a esperar que algunos participen. Le voy a dar un par de minutos. Cualquiera consulta acá en el chat o pueden abrir micrófonos para que puedan participar y preguntar si tienen alguna dificultad. Recuerde apropiarse de la diapositiva y colocarle su nombre para que otro no escriba. Profe, uno tiene que entrar en la plataforma. Yo entré y no veo el enlace. Profe, el enlace está acá en la mensajería de Meet. Lo vuelvo a enviar. En la parte inferior derecha le sale como unos puntitos que son las herramientas y al lado le sale como un icono de mensaje. Aquí, profe, entonces usted puede visualizar el mensaje enviado. Le debe salir un numerito ahí en este momento, si no lo ha abierto. Profe, a mí ese link me manda Canva. Ok, es correcto, profe. Pero no le sale
lo que le estoy mostrando en pantalla? No, profe, nada más me sale el título lluvia de ideas solamente. Déjeme verificar de nuevo a ver si es mi internet. Sí, es que la primera decía así, lluvia de ideas. En el celular, déjeme verificar. Debe correrla hacia la derecha. No es como estamos acostumbrados hacia abajo. En el celular corre hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Profe, no puedo, no puedo observar el link. Acá en la mensajería, profe Neida, en la mensajería de Meet, en la parte superior derecha, perdón, inferior, en la parte inferior derecha ve unos puntitos que son las herramientas, ¿verdad? El menú de herramientas, y a su izquierda ve el icono de mensaje. Ahí puede encontrar el enlace. Es su nombre, el que deben colocar en la diapositiva es su nombre. Y deben verificar que no tenga dueña la página o dueño. Muy bien, la profe Jennifer. Así mismo, profe, colóquelo en el centro para que todo el mundo lo vea. Alguien le colocó mi nombre. No es el mío, es el de ustedes. Les recomiendo bajar la aplicación en su celular y es más fácil, por ejemplo, cuando uno dicta la clase, ir monitoreando acá el trabajo realizado por los estudiantes. Los profes que no han podido entrar, que no han logrado entrar, o se les complica, porque yo sé que trabajar por celular es bastante complicado a veces, pueden escribir también en la mensajería sus respuestas. Muy bien, profe Nedina, la estoy viendo que entró. El profe o la profe que está en la diapositiva 11 debe colocar su nombre, no el mío. Profe, disculpa, ¿cuál era la pregunta? Que ando perdida, que tengo un problema con el internet y... Ajá. En cada una de las páginas tienen un icono de mensajito, ¿verdad? Y en el dentro están las preguntas. Ahí tienen 4 preguntas y un óvalo para las conclusiones. Esa es la actividad diagnóstica que tienen allá en el módulo. Es lo mismo, son las mismas preguntas. Aquí puede observar en pantalla, en lo que se les está proyectando, la pregunta 1, cómo define el término de didáctica. La pregunta 2, ¿tendrá relación la didáctica con el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel superior y por qué? ¿Cuál sería, permítame ampliar por aquí, cuál sería la aplicabilidad de la didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel superior? Y escriba el nombre de teorías relacionadas con la didáctica. Esas son las preguntas, profe. Profe Elvia está en la diapositiva de la profesora Maribel Montezuma. Debe utilizar otra diapositiva, profe Elvia. Profe Elvia, la diapositiva 7 está libre. La profe Jennifer ya está en sus conclusiones. Vamos a esperar un minutito más para hacer comentarios. No quiere decir que no puedan hacer su actividad posteriormente. Pero por cuestiones de tiempo, pues no podemos esperar que los 28 terminen. Los 18 tenemos conectados acá. Profesora, ¿puede volver a compartir el enlace? Es que estoy desde el teléfono y salí y ahora no me aparece aquí en los chats. Ok. Listo, profe. Ok. Bien, vamos a iniciar con nuestra lluvia de ideas.
Profe, yo estoy trabajando del celular, solamente puedo hacer la número 1 y se me No salió se, y ahora quiero volver a entrar de nuevo. no se preocupe, profe. Pero yo Comente lo la número termino. 1. No se preocupe. Bien, vamos a... Ustedes saben que por cuestiones de tiempo tenemos que andar bastante rápidos por acá. Bien. Miren, una de las bondades de Canva, si ustedes pueden observar, para irle dando tips también cuando ustedes hacen sus presentaciones, observen, yo tengo estructurado, ¿verdad? Para ver si lo visualizan, sí. Yo tengo estructurado toda mi clase, estructurada toda mi clase acá, ¿verdad? En Canva. Entonces, le inserté la lluvia de ideas, que yo lo abrí en otra diapositiva, la inserté acá, pero observe, yo les voy a presentar mi lluvia de ideas, que fue el enlace que les compartí. Dentro de la lluvia de ideas me permite, observen algo, visualizar sin salir de acá. ¿Ven? Y si yo llego a la parte final, simplemente le doy acá en las flechitas y continúo entonces ya no con el conteo de las diapositivas de la lluvia de ideas, sino con la estructura de mis diapositivas. ¿Ven? Bien. Este es un plus. Vamos a dar inicio a las presentaciones. Por cuestiones de tiempo, vamos a que participen en una de las preguntas. Profesora Maribel, para su participación en una de las preguntas de la lluvia de ideas. Sí, buenos días, profesora. Buenos días. Allí comenté una de las teorías pues, que me parece muy interesante, que es la teoría del aprendizaje significativo, que allí se busca en el estudiante que él logre ese aprendizaje a través de él construyendo sus propias ideas partiendo de lo que uno le puede enseñar dentro del aula. Me parece muy interesante esa teoría del aprendizaje. Muy bien, gracias. También para acotar un poco referente a esa opinión de la profesora Maribel, cuando el estudiante aprende así, aprende no para el momento, puede extrapolar en cualquier asignatura, en cualquier momento de esa vida escolar o afuera del aula de clase, esos conocimientos aprendidos, porque no son olvidados. ¿Cuáles son los conocimientos que mayormente se olvidan? Cuando nosotros solamente nos enfocamos en dictar una clase teórica, solamente cuando no construimos experiencias para que el estudiante tenga esa contrastación con el contenido. Muy bien, gracias, profesora Maribel. Profesora Jacqueline, usted puede escoger cuál desea responder. Pueden repetir, no hay ningún problema. Profe Jacqueline. Aquí estoy, profe, que estaba peleando con esto. Sí, porque si le vas a llevar el cambio Bueno, sería mejor el bus. ¿Cómo define el término de didáctica? ¿Puedo hablar de esa, profe? Sí, claro que sí. Sí, bueno. Yo coloqué aquí que se encarga de estudiar los métodos, técnicas y también las estrategias, profe, que es lo que nos sirve para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera efectiva. Ok, muchas Fue mi gracias. respuesta. Muchas gracias, profe. Sí les voy a pedir que tengan cuidado con esos micrófonos.
Si alguien más tiene habilitado el micrófono porque no permiten que escuche claramente la persona que está presentando. Hola, profesora, buen día. Quería comentar también sobre lo que es la teoría, perdón, sobre la teoría algunas teorías de la didáctica. Por lo menos está el conductismo, que es prácticamente el precursor de eso, es el Iván Pavlov, donde también habla lo que es estímulo y respuesta, donde él hace su experimento con un perro y con un ratón, me parece que es así. Entonces me parece que muchas veces esa teoría también muchas veces uno lo aplica. O sea, a veces las personas me dicen a mí, o algunos profesores yo lo escucho, es cierto, hay que modernizar la tecnología ha avanzado, todo ha avanzado, pero muchas veces uno recurre a esas teorías o a esas prácticas didácticas que nos permite a nosotros evaluar también de qué forma los niños aprenden, porque todos los niños no aprenden de igual. Y si nosotros vamos a decir, si estamos promoviendo de que todo, o sea, haya igualdad, entonces vamos a decir, yo quiero enseñar de una forma y yo quiero que todos aprendan de esa forma, y no me parece justo porque hay niños que no aprenden de esa forma. Entonces yo digo como docente, es que uno como docente tiene que evaluar qué niño aprende de una forma y cuál otro aprende de otra forma. Pero es bien complicado, profesora, porque a veces el tiempo en un aula de clase no es lo suficiente para uno, y también la cantidad de estudiantes es muy complicado para uno poder decir, yo di mi clase como yo pensaba darla y así me funcionó. Es muy difícil, yo me he dado cuenta. Sí, profe, mire, es complicado porque el tiempo es reducido dentro del aula, y peor aún, imagínense que se redujo a 35 minutos el periodo de clase. ¿Qué hace usted con 35 minutos en un primer grado, por ejemplo? Las horas universitarias también. O sea, en el nivel que nos encontremos, digo yo que ya estamos entrando ya estamos en la época de lo instantáneo, donde tenemos que ir, como quien dice, al correteo con los contenidos y que el estudiante se lleve el aprendizaje. Lo que usted menciona es muy cierto. Todos mis estudiantes aprenden de manera diferenciada. ¿En qué sentido? En que unos son más auditivos, otros kinestésicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero si usted va a escoger determinada técnica para esos estudiantes que son más verbalísticos, ¿verdad? Usted dice, bueno, va a hacer una presentación oral. ¿Qué pasa? Que a usted se le va el tiempo desarrollando técnicas y planificando. Recuerde que cuando usted aplica una técnica, esa construcción metodológica debe ir en función a esa técnica que usted va a cerrar, con la que usted va a evaluar. Entonces, a su vez, cuando usted aplica una técnica para verificación de los aprendizajes, lo ético es que usted ajuste la técnica, los criterios de evaluación, esa evaluación usted la ajuste a la técnica que usted está planificando. Entonces, esta es la parte en que se vuelve complicado decir que, bueno, voy a responder en todos los contenidos a esa forma de aprender, porque Panamá tiene un sistema académico donde usted tiene que evidenciarlo todo. Tiene que evidenciar que está planificando. Miren, la ley lo establece, que usted tiene que demostrarle a la administración
los temas que usted está desarrollando. ¿Y mediante qué lo hace? Mediante la planificación. Usted debe demostrarle a la administración, porque al final ellos son los responsables, ¿no? Usted le tiene que demostrar a la administración cómo está evaluando. Entonces usted entrega el instrumento de evaluación basado en una técnica. Entonces, si yo el lunes tengo que presentar mi planificación con mi instrumento de evaluación, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar una sola técnica para así construir el instrumento de evaluación de esa sola técnica, ¿no? Se vuelve muy complicado en decir, bueno, vamos, eso es lo ideal, profe. Eso es lo ideal, que hacia allá debemos en algún momento tener esa ruta, ¿verdad? Y llegar allá, porque lo ideal es que mi aula se acerque el aprendizaje, en mi aula se acerque el aprendizaje a todos mis estudiantes, conociendo la forma de aprendizaje de cada uno de ellos. Hacia allá debemos ir, ¿no? Pero por el momento se complica un poco por el sentido del tiempo. A veces Panamá se compara a otros países, pero nosotros no tenemos los recursos dentro del sistema no tenemos los recursos para darle respuesta a algo así. Porque si yo comparo con otros países a Panamá, no hablemos de Latinoamérica, más allá, ¿verdad? De la parte latinoamericana, los países con un sistema bastante exitoso, los estudiantes no van de 7 de la mañana a 12 del día, permanecen prácticamente gran parte del día. Estamos hablando de 8 horas, 9 horas, porque tienen 8 horas de asistencia a la institución en la parte académica y luego tienen actividades obligatorias extra clase. Entonces, nosotros no tenemos nada obligatorio extra clase. Los chicos que van a un conjunto típico es porque el papá quiere y solventa todo el padre de familia. Una tabla gimnástica no es obligatoria. El papá solventa y los inscribe a estos programas dentro de la institución de manera voluntaria, ¿no? No hay nada en ese aspecto obligatorio. Mire, hay los clubes, no es nada obligatorio. Es más, ni en la universidad. Usted asiste a un conjunto típico, a diversos programas que pueda tener la universidad, que en la universidad se van reduciendo un poco más, pero tampoco son de índole obligatorio, porque lo que hacen algunas universidades es que le dicen, bueno, los chicos que pertenecen al conjunto típico, que pertenecen al club de tal cosa, tenemos un club de ciencia, de robótica, por ejemplo, en la universidad, algo que tenga que ver con esa parte científica, de investigación, los semilleros de investigación, que sí es obligatorio casi en todas las universidades, y miren que se vuelve de carácter obligatorio, para la universidad, no para los estudiantes. Esos estudiantes van de manera voluntaria y lo que hacen es que a algunas universidades le dicen, bueno, vamos a disminuirle en el costo un 5%. En el costo de su matrícula o en el costo, o le exoneramos matrícula. Algo hacen para llamar la atención de ese estudiante y que participe en las actividades extraclase de la universidad, de la unidad académica, del centro educativo, ¿no? Es la manera. Pero como tal, profe, pues no existe esa obligatoriedad, no existe ese espacio para nosotros decir, bueno, vamos a hacerlo adecuado a cada uno. Eso fuese muy bueno, porque creo que disminuiría el fracaso escolar, disminuiría en la parte universitaria, se ve más que todo es la deserción. No me gusta, no se acomoda a lo que yo quiero. El adulto es un poquito más sensitivo en este aspecto, porque si no le gustó, lo abandonó y no regresó más, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se hace necesario pues crear esos espacios para que se pudiese adecuar a los tipos y formas de aprender.
Ahora también en la universidad, imagínense la forma como nos vemos acá, ni siquiera veo cámaras activas, no sé el perfil de cada uno, ya más o menos sé que si laboran dentro o son docentes o no, porque hice el sondeo, pero en realidad, pues se limita en el factor tiempo a nivel universitario, que no existe un contacto visual, un contacto físico con el estudiante, ¿verdad? Allá en las aulas de clase de manera presencial. Entonces, va creando limitantes. Lastimosamente, son muchas las barreras que nos impiden llegar, pero esto no quiere decir que no podamos adecuar en X momento. Yo les voy a dar aquí rápidamente mi experiencia cuando estaba en el aula de clases de primaria, y era que yo para esta semana cubría la parte de los chicos que son más que todo textuales, que son más que todo esa parte escrita, ensayos, mapas mentales, rutinas de pensamiento. En esta primera semana lo hacía de esa manera. Los chicos que son más diestros en la parte del hacer, proyectos, laboratorios, cosas así, lo hacía en la siguiente. Trataba de que al final del camino todos respondieran a una técnica que se adecuara a ellos para ser un poquito justa en el trimestre. El que es un poquito más verbal también, exposiciones orales. Y a veces trataba como de hacer un ajuste. Tenían, por ejemplo, que hacer una maqueta. Y hay unos chicos que son muy buenos, muy diestros, haciéndolas y les quedaba muy bonita. Y hay otros que no, y ahí media empatadas, decimos nosotros. Pero decía, no lo presenté bien bonito ahí, pero yo me lo sé muy bien y lo puedo presentar. Excelente, preséntelo de acuerdo a lo que usted considera que fue su aprendizaje. Entonces, damos la oportunidad. No todo está escrito en blanco y negro. Existe dentro de nuestro currículum la flexibilidad. Y esa es la parte que usted como docente debe defender y no perderla dentro del aula de clase. Esa flexibilidad que existe dentro de nuestro sistema. Usted lo debe defender como docente porque tiene que adecuarlo, y usted es el que defiende a sus estudiantes. Y usted es el que pelea porque sus estudiantes aprendan. Profe, Dígame. bueno, para terminar ahí, sí, lo que pasa, bueno, yo en mi caso yo trabajo con primaria, pero jóvenes en el programa de Meduca con jóvenes y adultos. Ahí donde yo me he podido dar cuenta que es bastante complicado trabajar a pesar de que son adultos. Y pero ya la situación es muy difícil cuando trabajamos con jóvenes adultos o adultos en este caso, porque tienen trabajo, otros tienen muchas cosas que hacer, entonces se complica. Entonces, ¿qué le queda? Bueno, a veces me queda a mí como docente, muchas veces veo pues cosas que no encaja o no lo que yo esperaba, el resultado que yo esperaba, pero como docente yo pienso que ahí la parte que juega un rol importante es la motivación, porque yo he podido aplicar allí donde algunos estudiantes entonces se esfuerza en otra área, entonces porque ahí si usted trabaja la desmotivación o no le dice nada, yo pienso que ahí está el error más grande que puede cometer un docente. En mi caso, pues yo lo evalúo de esa forma. Así es, profe. Cuando se trabaja con adultos, entra mucho más lo que son las teorías, que ustedes mismos lo acaban de mencionar, ¿no? Cuando se da ese reforzamiento, el reforzamiento positivo en el adulto juega un papel muy importante. Miren, y funciona de manera diferente, porque si usted le da un reforzamiento positivo al chico, el chico piensa, el niño de primaria piensa que en todo momento usted le va a dar un premio, cuando es su obligación aprender. Pero en el adulto no funciona así. En el adulto, él sí lo sabe, que forma parte de su trabajo, pero lo motiva el premio. Mire que es diferente. Es diferente en el adulto que en el niño. En el niño se acostumbra a que no lo hago si no me premian.
El adulto no. El adulto es como el motor para que ellos hagan algo porque van a recibir una recompensa. Entonces, no lo ven como que, bueno, si no me recompensas, no lo hago. No, el adulto no funciona así porque ya es adulto. Pero en el niño sí hay que tener un poco más de cuidado en eso, porque la premiación va a llevar al estudiante o va a llevar al docente que en cada actividad tenga que premiarlo. Pero en el adulto, pues, sí lo podemos hacer un poquito más abierto, porque ellos no funcionan así. Ya tienen ese nivel de madurez, de comprender que a veces sí, a veces no. Bien, profe Elmer, ya con el profe Elmer y un voluntario para que opinen y seguimos. Recuerden que esta actividad yo la voy a verificar posteriormente a la clase, ya que pues, no nos da tiempo a verificar los 19 participantes acá. Profe Elmer, si gusta comentar alguna de sus respuestas. Sí, buenos días, profesora. En cuanto a la didáctica es el puente que aterriza la teoría compleja y la convierte en habilidades útiles para el trabajo. En esta parte, la didáctica permite gestionar el ambiente de aprendizaje para que los docentes puedan impartir la clase a los niños. Su verdadero valor está en dejar la clase dictada por clases más amenas, donde los estudiantes aprendan haciendo, resolviendo problemas, pensando por sí mismos. Más que todo, cuando a nivel superior, la didáctica busca que el docente adquiera conocimiento, estrategias, habilidades instruccionales, o también de la parte metodológica, para que cuando el docente vaya a un salón de clase pueda enfrentar los diferentes. Se colocó en mute su audio. ¿Me escucha, profesor? Ahora sí. No es en lo la mismo. Parte última, no sé. Ajá. No es lo mismo estar en un aula de clase a nivel universitario adquiriendo conocimiento teórico e ir a un salón de clase donde el docente debe enfrentar a diferentes desafíos en cuanto a los estudiantes. Ya sabemos que en un aula de clase hay diversas necesidades educativas donde el docente debe estar preparado para enfrentar esos desafíos, por el cual es muy importante adquirir conocimiento teórico y a la vez adquirir habilidades que pueda responder a las necesidades dentro de un aula de clase. Gracias. Ok, gracias. Bien, un voluntario, ya no vamos a seguir en el orden. Un voluntario más y continuamos. No hay voluntarios. Bueno, continuamos por acá. Bien, las 7 normas de oro para un curso exitoso. Es imprescindible tener las cámaras activas durante las sesiones. ¿Por qué? Porque eso nos demuestra que ustedes están acá, que están atentos, que están en el desarrollo de la clase, no que dejaron la cámara ahí, la cámara apagada y se fueron, porque ustedes saben que hay un sentido de obligatoriedad en cuanto a la conectividad de nuestras clases. Cada interacción debe ser respetuosa y cordial. Las asignaciones deben entregarse en la fecha indicada en la plataforma. Vamos posteriormente a trasladarnos para allá. Los talleres, investigaciones, exámenes parciales deben ser realizados de manera individual y no se permiten copias de la web. Bien, las sesiones de conectividad sincrónica son de carácter obligatorio. Cada trabajo debe ser entregado en el plazo establecido. De lo contrario, se restarán 10 puntos según los criterios de evaluación correspondientes. Para considerar la asistencia del estudiante a la sesión,
debe estar presente en más del 70% de la misma y no se considera asistencia si se conecta cuando solo faltan 30 minutos para la finalización de la clase. Ejemplo, nosotros iniciamos a las 10 de la mañana y el estudiante viene entrando a las 11:30. Pues ya a esa hora no se le puede considerar la asistencia porque ya prácticamente se va a conectar cuando nos vamos. Bien. Por acá les voy a traer un video sobre las claves para enseñar mejor. Existe un gran abanico de opciones para desarrollar unidades didácticas en el aula. Para poder llevarlas a cabo es importante tener en cuenta cuál es la mejor manera para aprender. Por ello te voy a descubrir algunos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de enseñar a nuestros alumnos. Aprendemos mejor si estamos personalmente implicados. Debemos presentar el aprendizaje como un proceso afectivo y emocional. También hay que tener en cuenta la importancia del sentido del contenido y de la situación del aprendizaje, es decir, qué y para qué estoy aprendiendo y con qué contexto lo estoy relacionando. Aprendemos mejor si podemos reflexionar, planificar y regular. Por lo tanto, el aprendizaje se debe presentar como un proceso autodirigido a través de motivaciones y de estrategias o directrices que da el maestro. Aprendemos mejor si conversamos. El aprendizaje es un proceso comunicativo, por lo que hay que darle importancia a las formas del uso del habla por parte del profesorado y de los estudiantes. Aprendemos mejor si colaboramos con otros. A veces damos por hecho que cuando proponemos a los alumnos que trabajen en grupos, ellos ya saben organizarse para trabajar conjuntamente, pero eso no siempre es así. Para llegar a ese punto, antes debemos dar instrucciones de colaboración y darle importancia a ciertas formas de interacción entre iguales. Aprendemos mejor si alguien andamia nuestro aprendizaje. Este es el papel fundamental del maestro. Los alumnos son los que crean sus propios esquemas de conocimiento, mientras que el maestro debe ser un guía que ayuda a través del proceso mediado entre el contenido y el alumno. Ahora que ya sabemos cuál es la mejor manera de aprender, vamos a ver qué situaciones podemos buscar en el aula para crear entornos potentes de aprendizaje. Contextualiza todo lo posible el aprendizaje. Si es posible, introduce los contenidos a través de situaciones en las que los alumnos se ven reflejados en su día a día. Por ejemplo, si quieres trabajar el aparato circulatorio, puedes aprovechar para introducirlo un día que suban cansados del recreo. Se pueden plantear incógnitas como: ¿alguien sabría decirme por qué sudamos cuando nos cansamos? ¿Y por qué respiramos tan agitadamente? ¿Qué relación tiene el hecho de estar cansado después de hacer una carrera y que el corazón nos lata tan deprisa? Pone en relación las experiencias de aprendizaje vividas por los estudiantes en distintos contextos. Es decir, hay que darle un sentido a todo lo que estamos aprendiendo y hay que tener en cuenta que lo que aprendemos lo podemos ver en diferentes escenarios. Un ejemplo claro es cuando enseñas la numeración y la suma. Esto nos puede ayudar desde hacer la compra hasta calcular la distancia que hay entre Barcelona y Japón. Ten en cuenta y trabaja a partir de las aportaciones de los estudiantes. Si partimos del hecho de que los niños son un foco de dudas, veremos que no hay mejor motor de las unidades didácticas que sus propias incógnitas. Si los contenidos giran en torno a sus cuestiones, estaremos provocando una motivación automática que favorecerá notablemente en su aprendizaje. Ten presente las diferencias entre estudiantes. Cuando quieras crear entornos potentes de aprendizaje, debes conocer a tus alumnos para incluirlos a todos en las actividades. Una manera muy efectiva de lograrlo es a través de los grupos de colaboración o cooperación. Es muy importante saber que cuando nos referimos a las diferencias entre estudiantes, no solo debemos fijarnos en los alumnos que más les cuesta seguir el hilo de la clase, también debemos tener en cuenta a los alumnos que sobresalen y que adquieren el aprendizaje de manera más volátil. Equilibra la exploración del estudiante y la instrucción sistemática. La mejor manera de aprender es equivocándonos. Un alumno aprende mejor cuando se plantea conjeturas y pone en marcha un sistema de prueba y error en lugar de ser el maestro quien le da la receta para llegar a las soluciones. Cuando permitimos a los alumnos que desarrollen su capacidad de decisión y reflexión en su propio proceso de aprendizaje, estamos logrando que se conviertan en personas competentes y que sean capaces de valerse por sí mismas de una manera autorregulada. Promueve situaciones que ayuden a los alumnos a ser conscientes de sus características y potencialidades como aprendiz. Esto les ayudará a saber qué camino les irá mejor en el proceso de aprendizaje. También hay que ayudarles a que descubran cuáles son sus cualidades, para que las puedan potenciar en diferentes situaciones. Por ejemplo, si a un alumno se le da muy bien dibujar, a la hora de hacer un trabajo grupal se puede encargar de desarrollar toda la parte visual del proyecto final. Aprovecha las oportunidades y los recursos que tienes a tu alcance para enseñarles. Si vives en una comunidad que ofrece recursos o espacios que pueden promover y ayudar en el aprendizaje, no dudes en utilizarlos. Estos pueden ser desde ir a la biblioteca del barrio hasta salir a la calle para estudiar qué tipo de árboles rodea la escuela.
Como ves, existen muchas formas de crear entornos potentes de aprendizaje. Quizás no puedas ponerlos todos en práctica, pero sería interesante que los tengas en cuenta para incorporarlos en tus futuras programaciones y unidades didácticas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si crees que podría ayudar a alguien más, compártelo. Y si quieres seguir viendo vídeos como este, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Bien, vamos a extraer 3 ideas importantes del video. A ver, voluntario con una sola idea. Yo, profe. Profesora, Ajá. no sé, Okay, el profe Casimiro y luego la profesora Francisca. Sí, profe, yo pienso que, bueno, hay uno de los puntos que yo estaba viendo, aprovechar también el entorno, el espacio que tenemos para enseñar. Es muy importante porque muchas veces como docente a veces no tenemos suficientes materiales o recursos didácticos, pero los recursos didácticos naturales o que está dentro del entorno también puede ayudarnos y muchas veces no lo utilizamos o no lo sabemos utilizar. Esa es la parte que me gustó. ¿Eh? Muy bien, gracias. Profesora Francisca. Sí, aquí estoy. Me llamó la atención cuando decía el video que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y no solamente es tener una planificación didáctica y decir que todos van a aprender a la misma marcha y de la misma manera. Es la forma de que también como el docente tiene esa ergonomía y esa adaptación dentro de su aula de clase y poder saber cómo puede ayudar a un estudiante que lo requiere un poquito más porque tal vez tiene un poquito de dificultad en cierto grado y los otros pues tal vez también aprovechar todo el potencial que tienen. Ok, yo les voy a hacer una pregunta. Si yo planifiqué una clase de una manera, pero hay un estudiante que sobresale, mire que ahí hablaba de los estudiantes que sobresalen, no solamente el que está un poquito ahí, que tiene que usted irlo tomando de la mano para que vaya adquiriendo los aprendizajes. Hay estudiantes que sobresalen, que puede sobrepasar esa parte de la estrategia que el docente utilizó. Usted la planificó, pero usted puede modificar esa estrategia porque surgió una idea, una necesidad dentro del aula de clase. ¿Usted la puede modificar para ese estudiante? ¿Qué opinan? Sí, profe. Sí, profe, porque lo que pasa es que, como se dice, la planificación o el currículum no es algo de piedra, sino es flexible. Entonces, muchas veces yo, pues en mi práctica, yo he podido observar, yo voy con una idea de una técnica, una estrategia para ese día, pero yo veo que ninguno me entiende. Yo tengo que buscar ahora. Hay alguno que lo entiende, pero hay otro niño no. Yo no entiendo nada. Entonces, uno tiene que buscar ahora dentro, allí mismo, esto no le sirve, así que tengo que buscar otra estrategia para que el niño pueda, porque a las finales uno tiene que tratar de que la información le llegue a los niños, sea como sea. Entonces, a veces cuesta, a veces es un poco lento, pero a veces algunos funciona y otras no funciona tampoco. Eso hay que ser claro en esa parte. Muchas veces, algunas veces no funciona las que uno piensa que debe servir para los niños, pero hay algunas que sí, específicamente. Okay, muy bien, excelente. Sí, recordemos que el sujeto, el objeto, el motor de la educación es el estudiante. No es lo que yo plasme en mi planificación. Aquí es lo importante, es el aprendizaje de mis estudiantes. El currículum, como lo dijo el profesor, se los había mencionado anteriormente, es flexible. Ahora, para evitar el sesgo o decir, bueno, hay improvisación. ¿Qué hacemos cuando nos pasa eso? ¿Qué hacemos cuando queremos hacer como un ajuste a lo que teníamos planificado? Usted lo escribe en las observaciones de su planificación.
Porque si le llega un administrativo, si le llega un directivo, si le llega alguna autoridad a la cual usted le debe una explicación, usted ya lo tiene anotado. Sucedió, usted lo anotó en su planificación, automáticamente ahí en la observación usted coloca, ¿verdad? Para evitarse cualquier situación. A veces usted plantea una estrategia, pero esa estrategia estaba como muy elevada al nivel de funcionamiento cognitivo de algunos estudiantes. Entonces usted ajusta a la necesidad. Eso se llama equidad. Y uno de los principios de la educación es la equidad. Entonces, pero usted lo registra. Usted va a colocar lo que usted hizo, ese ajuste que usted hizo, usted lo va a colocar en su planificación como una observación. Lo que no puede pasar es que usted ese ajuste no lo realice, ¿verdad? Si usted dice, bueno, profe, y a nivel universitario, ¿cómo lo hago? Lo coloca en las observaciones cuando usted evalúa. Usted lo puede hacer. Usted coloca los criterios de evaluación y saca una observación. Muchas veces, por ejemplo, el estudiante me presentó un trabajo y el trabajo tenía que llevar, le pedí, por ejemplo, conclusiones. El estudiante no concluyó, pero el estudiante en la parte superior donde hizo cada una de las aportaciones, colocó ideas relevantes, colocó el mensaje de cada una, ¿verdad? Hizo como una síntesis, una valoración crítica. No lo presentó al final, pero lo fue desglosando. Entonces, se considera, pero ya esto está a potestad del docente, ¿verdad? Porque se dio una indicación. A nivel universitario nosotros también hacemos esos ajustes, pero lo dejamos, ¿qué cosa? Plasmado en plataforma. Se consideró el estudiante no presentó las conclusiones así en una página de acuerdo a lo establecido en los criterios de evaluación e indicaciones, pero se considera en el aspecto esto, y usted lo deja por escrito, para que ustedes observen que no solamente esos ajustes uno lo hace a nivel de primaria, premedia o media, a nivel universitario también el docente está en la potestad de realizarlo. Pero ¿por qué lo anotamos? Dirá, ay, pero entonces encima que lo hago, se lo toma en consideración, lo tengo que anotar. Sí, lo tienen que anotar. ¿Para qué? Porque en la universidad, en el instituto donde usted labore, cuando ese personal administrativo verifique, dice, oiga, pero este tiene conclusiones y este no tiene conclusiones y ambos ganaron 100 o ambos sacaron el porcentaje completo. ¿Qué pasó aquí? Entonces usted lo dejó ya establecido, ¿verdad? En la plataforma, ¿por qué razón usted lo consideró? Lo justificó. Aquí lo importante es justificar el por qué ha sido considerado. En esto hay que tener mucho cuidado para que no se piense, ¿verdad? Que a unos sí, a otros no. Hay que tener ese cuidadito nada más. Bien, continuamos por acá. Vamos a ver esta parte introductoria del concepto de didáctica. Les habla Pablo Romero Ibáñez, preocupado 100% por la didáctica. Así que aprovechemos para reflexionar unos minutos acerca de qué entender por didáctica. Miren, colegas, quienes desconocen el universo Hola, les habla Pablo Romero Ibáñez, preocupados en una pobre y reduccionista concepción acerca de este fascinante campo que es la didáctica. Quienes piensan así de reducir la didáctica a un mero capítulo instrumental de la pedagogía, sin duda están muy equivocados al considerar que la didáctica sea ese
simple instrumento pedagógico. Esto es ofender a un campo de carácter científico que ya al día de hoy ha ofrecido miles y miles de aportes a la humanidad. Bueno, en esta concepción reduccionista que algunos están sumergidos, se olvida que la didáctica cada año ofrece miles de aportes a la evolución del binomio enseñanza-aprendizaje, miles de aportes a crear ambientes y climas sociales incluyentes, agradables y positivos, a la construcción de métodos, herramientas e instrumentos y recursos educativos que permiten que quienes lo usen aseguren el aprendizaje de todos sus estudiantes y aseguren el desarrollo de procesos de pensamiento y, lo más importante, se facilite el amor hacia el conocimiento. Por ejemplo, Joan Mayer nos ofrece el siguiente aporte. Él dice que etimológicamente, entre otros autores que lo han hecho, el término didáctica procede del griego didaktike, didaskein, didascalia, didácticos, didasco. Es decir, estos términos están en común acuerdo en que la didáctica está relacionado con el arte de enseñar, de instruir, exponer con claridad. Todos los que han escrito obras de didáctica, sin duda han aportado su propia definición de didáctica. De hecho, al cierre de esta reflexión que les estoy planteando acerca de la didáctica, pues les voy a ofrecer mi punto de vista sobre qué entender por didáctica. Hay un elevado nivel de coincidencia en las diferentes definiciones. Eso sí hay que admitirlo. Por ejemplo, autores como Estebarans, Sáenz, Barrios, Ruiz, ellos realizaron. Recuerden que una de las asignaciones es referente a la conceptualización de la didáctica. Por eso es importante, él menciona varios autores importantes para que ustedes puedan reflexionar también. Un estudio bastante riguroso y un análisis respecto a las definiciones de muchos autores con el fin de hallar justamente esos puntos comunes o elementos de acuerdos o convergentes en los que llegamos a una misma comprensión acerca del concepto de la didáctica. Bueno, ya en otro momento Benedito lo había realizado, pero volviendo al estudio de Estebarán, ¿verdad? Y Barrios y Ruiz, recogiendo un poco los resultados de estos autores e incluso revisando a otros autores que siguen ofreciéndonos definiciones de didáctica, llegamos a las siguientes conclusiones. En cuanto al carácter de la didáctica, estamos ante una disciplina ligada a la pedagogía. Es una teoría, pero también es una práctica, es una ciencia, es tecnología y arte. Eso en cuanto al carácter de la didáctica. Pero en cuanto al objeto de la didáctica, los diferentes investigadores pues le atribuyen conceptos claves como son proceso de enseñanza-aprendizaje, instrucción, formación, también un notorio énfasis en la enseñanza. Ahora, si atendemos la finalidad de la didáctica, numerosos autores hacen énfasis en el concepto de formación, el desarrollo personal, la integración de la cultura, la optimización del aprendizaje. Así que para comprender un poco mejor qué es didáctica, recordemos lo que aporta el señor Dolce. Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general.
Por ejemplo, Escudero insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje, comprender la didáctica desde ese proceso, enseñanza-aprendizaje, es decir, ciencia que tiene por objeto la organización y orientación. Con algunos autores se diferencia ciertos aspectos, y es que consideran el proceso enseñanza-aprendizaje como uno solo, ¿verdad? Que es un proceso escolarizado, que es un proceso académico. Sin embargo, para otros autores, separa el proceso de enseñar y el proceso de aprender. Señalan que son dos procesos totalmente diferentes, porque el proceso de enseñar lo realiza el docente y el de aprender lo realiza el estudiante. Entonces, quiero que al momento de que ustedes hagan su trabajo, pues, se centren en el autor, visualicen algunos aspectos en el módulo. Pueden encontrar algunos autores también que hablan sobre el concepto de didáctica. Por cuestiones de tiempo, que ya nos faltan un poquito más de los 15 minutos para finalizar, vamos a continuar con las diapositivas porque pues no nos da el tiempo para todo el video completo, pero se los voy a compartir para que ustedes tengan la oportunidad de verlo. Aquí está uno de los conceptos que señalaba el doctor en el video, y es sobre el concepto de didáctica, ¿verdad? Que etimológicamente, ¿verdad? Reconociendo el término de didáctica, proviene del griego didaskein, que significa enseñar, y tecne, que significa arte. O sea, eso es como cuando ustedes siempre se les definía anteriormente, ¿verdad? El que viene de una licenciatura en educación o en licenciatura en primaria, qué sé yo, todos los que somos del ramo de educación, se nos ha enseñado que didáctica es el arte de enseñar, porque de ahí proviene el origen del término o concepto de didáctica. Viendo el concepto de manera etimológica, podemos considerar que didáctica significa el arte de enseñar. Arte no significa belleza, sino esa cualidad intelectual. ¿Cuándo un profesor es didáctico? Bien, podemos señalar que el profesor es didáctico cuando posee la habilidad de comunicar un tema. Cualquiera persona que domine un material, un contenido, puede desarrollar, ¿verdad?, la temática. Sin embargo, hacerse entender, poseer la cualidad que el otro que está de oyente pueda comprender lo que usted está diciendo, eso es ser didáctico. Vuelve fácil lo difícil. A veces usted dio un tema, usted dio didáctica aquí conmigo, va a dar, se matricula, por ejemplo, en la maestría en didáctica y da didáctica con otro profesor. De repente, usted a mí no me entendió nada, no me di a comprender. Sin embargo, otro profesor vuelve fácil ese aspecto, ¿no? Y tiene que ver muchas cosas. Una de ellas es que el proceso de aprender, el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso de comunicación y tiene una intencionalidad como tal, ¿no? Y es transmitir una información. Entonces, no siempre expresamos de la manera adecuada ese contenido. Entonces, quiere decir que ahí hay barreras para que esa persona comprenda lo que usted está diciendo. Y una de las barreras más comunes en esto es el lenguaje. A veces el profesor utiliza, y sobre todo el profesor universitario, utiliza un lenguaje demasiado técnico, que usted está preocupado por entenderle de las palabras rebuscadas que usa el profesor. Usted está más preocupado por entender lo que está diciendo, lo que quiere decir el profesor, que en realidad la complejidad del contenido que está explicando. Imagínense
que si utiliza palabras demasiado rebuscadas, a su vez le suma el lenguaje técnico de la materia, a usted le están hablando en chino, dice. Entonces debemos hablar un mismo idioma para podernos comprender. Entonces tenemos que hacerlo fácil para que el estudiante pueda entender lo que usted está explicando. También, pues, lograr estimular el aprendizaje en los estudiantes es vital. Este aspecto es fundamental. ¿Cómo estimulo el aprendizaje? Despertando el interés. Generar ese deseo por aprender, que le llame la atención. Si usted de salida mantiene una actitud, imagínese, vamos a hablar de actitud, y usted dirá, pero es que tiene que ver mi actitud. Sí, tiene que ver mucho, porque si usted es poco abierto a la pregunta, o le dice al estudiante, que muy comúnmente, vea, yo acabo de pasar por un diplomado presencial, donde los especialistas decían, levantaba a alguien la mano y tenía una pregunta, un interrogante, y los facilitadores decían, las preguntas al final. Entonces yo observaba, como buena maestra, que ese participante no volvía al final cuando decían, y las preguntas, ya esa persona no levantaba la mano, porque ya se había pasado. Cuando es niño, el niño sí lo pregunta, aunque ya se haya terminado todo, si es que no se lo olvida. Si es que no se lo olvida, porque ese es el niño no, el adulto ajusta al momento el comentario, la idea o la pregunta. Lo ajusta al momento. Ya después que pasó, ya no quiero porque me parece que ya está como extemporáneo. Dice, no, ya eso pasó el tiempo, ya no está hablando de eso y al final como que no. Entonces, así piensa el adulto. Pero el niño no le interesa tanto eso si está ajustado al tiempo o lo que está diciendo el profesor. Al niño no le interesa eso, pero se le olvida. Al niño se le olvida. Entonces, el adulto porque no quiere decir algo que ya como que ya pasó, y al niño porque se le olvida, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero que al final es lo mismo, no hace la pregunta. Entonces, es ir disipando dudas. Imagínense que sea un profesor de matemática, un profesor de contabilidad, y preguntas al final, y desarrolló 2 tableros, llenó 2 tableros de explicación, y las preguntas al final. Entonces, el chico dice, ¿y cuál era su pregunta? No, profesor, es que desde ahí en la primera línea de su explicación no entendí de dónde salió tal cosa. Imagínese. El profesor tiene que regresar al tablero 1. Eran 2 tableros. Eran 2 tableros que explicó. Y tiene que ir al tablero 1, a la primera línea de lo que empezó el procedimiento a desarrollarlo. Para que ustedes, le estoy haciendo una comparación exagerada, pero es para que ustedes vean que las preguntas deben disiparse en el momento que surja la duda. Dicen los docentes, pierdo el hilo. ¿Qué hilo va a perder? Si usted domina su contenido, usted sabe lo que está haciendo, usted no pierde nada. ¿Ya? Es ser muy organizado, muy consciente del proceso que está desarrollando y permitir al estudiante disipar la duda en el momento justo. ¿Esto en qué nos ayuda? En lograr estimular el aprendizaje en los estudiantes, porque estamos respondiendo la duda del estudiante. Y no hay pregunta tonta. Quizá para usted es una pregunta tonta, pero para el estudiante es una duda que no le va a permitir construir el aprendizaje. Y usted dice, pero si eso lo acabo de decir, claro, pero lo dijo con otras palabras, que ese estudiante no le llegó el mensaje. Pero esa es una alerta a usted como docente. No le llegó el mensaje y él se atrevió a preguntarlo. A lo mejor los otros tampoco lo entendieron, pero se quedaron callados. Entonces es una alerta y usted explicar eso que acaba de decir, no diga, pero es que lo acabo de decir, porque ahí crea una barrera. Automáticamente otro día no le vuelven a hacer la pregunta. Y usted dice, ok, miren, yo dije de esta forma, vamos a decirlo de esta manera. Y usted, ¿para qué? Llame la atención del estudiante en ese momento. Eso que explicó ahorita de esa forma quiere decir esto que está acá. Como quien dice,
al lenguaje de nosotros es de esta manera, ¿no? Entonces usted lleva ese aprendizaje que debe tener el chico de una manera más personalizada, por decirlo de esta manera, a cada uno de los estudiantes. No todos, miren, ahora con esta era de la tecnología parece mentira, pero no todos los estudiantes tienen un vocabulario enriquecido. El vocabulario enriquecido se obtiene a través de la interacción, se obtiene a través de la lectura, se obtiene a través de la investigación, pero ¿qué pasa? No hay lectura, ya no leemos libros y no hay interacción. Todo el mundo está con su celular y está aquí, cabizbajo, mirando su pantalla. No hay interacción. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va disminuyendo esa habilidad lingüística. Ya estamos a punto de que frente a frente y nos mandamos un mensaje. Estamos a punto de hacer eso. Entonces, no pretendamos que ese estudiante tenga un vocabulario enriquecido. ¿Hay que mejorar? Sí, tenemos que mejorar eso. Y no quiere decir que ustedes van a disminuir, pero explíquelo de la manera técnica, pero dicho de otra manera, usted lo enlaza así, dicho de otra manera, esto. ¿Cómo? Lenguaje técnico, lenguaje pedagógico. Son dos cosas diferentes, el lenguaje técnico y el lenguaje pedagógico. Bien, la didáctica como ciencia nos enseña que es cuando enseñamos y promovemos la adquisición de conceptos, valores, actitudes claros, ordenados y fundamentales, lo que lleva a una producción de ideas, tesis, procedimientos por parte de los estudiantes, ¿verdad? Nos valemos de los procesos, por eso es la didáctica como ciencia. Permítame por aquí. ¿Ok? Cuando hablamos de ese escenario áulico, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene muchos aspectos positivos, ¿verdad? Es privilegiado, como dice el encabezado, ¿no? Porque tiene diversas dimensiones en el cual usted va a desarrollar su temática. El aula es un espacio donde suceden gran cantidad de acontecimientos, se lleva a cabo diferentes tareas, tanto por parte del docente como por parte del estudiante. Nosotros valoramos la dimensión textual o cognitiva, esa dimensión procedimental. El aula se convierte de la academia, de la parte teórica, se vuelve un laboratorio cuando entramos a la parte práctica, ¿no? Nuestro espacio áulico debe cumplir esos requisitos en que mi enseñanza se lleve tanto en el aspecto conceptual, o sea, teórico, de lo teórico a lo práctico, ¿verdad? De ser una academia se va a la parte de un laboratorio. Debe tener esa singularidad y debe ser simultáneo. Se da en todos momentos, ¿verdad? En donde haya esos espacios de tiempo con los estudiantes. Nosotros no trabajamos de manera individualizada, o sea, a menos que la necesidad del estudiante lo requiera. Lo hacemos de manera simultánea con todos nuestros estudiantes. Es inmediato porque lo que usted haga ahí en el aula de clase sucede en el momento. Usted construye o destruye, si lo vemos así. Construye conocimiento, pero destruye sueños con sus estudiantes cuando usted corta la posibilidad de que su estudiante aprenda. También los ritmos de aprendizaje y de los sucesos en experiencias en el aula es rápido. El docente de nivel primario, por ejemplo, llega a tener muchas interacciones a nivel diario. Recordemos que todo queda marcado en la cabecita de nuestros niños, todo queda marcado en ese corazón. Y la actitud es parte fundamental porque para todo aprendizaje, la parte emocional también juega un papel preponderante. Por ejemplo,
puede ser el motor que impulse o que detenga el proceso educativo. También cualquier salón de clases sucede eventos, ¿verdad? Imprevistos que puedan dar interrupciones, distracciones. Eso es lo que más abunda en nuestras aulas de clase. Las clases son lugares públicos, ¿verdad? Donde tanto el docente como los alumnos están siempre interactuando y que debemos seguir ciertas normas dentro del aula de clase. Bien, con nuestra clase de hoy, faltando 2 minutitos, a ver cómo se sienten con nuestra clase de hoy. Vamos desde la carita roja, que es muy mal, muy abrumado, a la carita verde, que es muy feliz, muy ameno y relax, porque el aprendizaje no debe generar ningún tipo de estrés en los participantes. A ver, Profe, para mí sería el verde. Lo que pasa que es más, bueno, el contenido muchas veces lo vemos en la carrera universitaria, pero también es bueno volverla como retroalimentar. Muchas veces se nos olvida. En realidad, a veces vemos teoría de Piaget, de Pavlov. Uno piensa que uno va a la clase y aplica todo eso, pero cuando uno llega, ve la realidad, ¿yo qué voy a hacer? Porque a mí me sucedió en la práctica. Yo fui y yo hice bastante taller pensando que los niños, con eso yo tenía todo. Cuando faltaba 1 hora para terminar la clase y se me acabó todos los talleres y yo no sabía ni qué hacer. Entonces es bueno tener herramientas en la parte didáctica que te permita salir de esos tipos de problemas, porque son problemas que, bueno, uno no está preparado, no está acostumbrado, le puede suceder. Ya cuando uno se adapta o ya uno conoce a los estudiantes, ya uno dice, yo puedo hacer esto, pero para mí sería más que, bueno, como sería como reforzar lo aprendido, que ya prácticamente a veces se le olvida a uno por de tanta información y de tanto estudiar, también se le olvida muchas veces. Sí, a veces no estamos acostumbrados, profe. De repente, con la experiencia, por ejemplo, si usted le dice a un docente de experiencia, profe, usted tiene que dar una clase, dictar una clase de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Un profesor con experiencia tranquilamente lo hace y ajustó y va viendo los tiempos. Si usted observa los tiempos que yo llevaba, voy viendo el reloj para ir viendo el desarrollo de toda la temática y a dónde hay que ponerle como un poquito más de énfasis y a dónde tenemos que avanzar un poco más rápido, ¿no? Eso se lo va dando, no se lo da ninguna ciencia, eso no se lo da ninguna preparación académica, eso se le da a usted la experiencia en el campo, ¿ya? Ahí eso se lo va a dar. Entonces, nosotros en este aspecto tenemos que ir practicando para que se vuelva más fácil para nosotros, ¿no? Si a usted al mismo curso se lo da a un profesor con 1 año de experiencia, a las 9 de la mañana ya quedó sin material, como dice usted, con el grupo y todavía le resta hasta las 4 de la tarde, ¿no? Porque usted lo va balanceando, ¿no? Entonces, al profesor que habla mucho, también tiene que ir cronometrando, porque si no aquí me cierra el momento de terminar la clase y no vi la mitad de las diapositivas. Entonces, esa es la parte pues que nosotros tenemos que ir valorando en el tiempo. Voy a compartirles por acá la plataforma para no irnos sin observarla. Nosotros tenemos por acá el módulo del curso, tenemos por acá la planificación, los contenidos que vamos a desarrollar, el valor porcentual, ¿verdad?, de el método de evaluación que tenemos. También, pues, que ustedes sepan que la asistencia tiene una ponderación de 10%
Esta clase es obligatoria sincrónica, el que no está en la clase pierde el porcentaje de la primera clase, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan eso. Tenemos un foro de consulta en cada una de las sesiones, y pues cada actividad tiene su fecha de inicio y su fecha de culminación. Tienen la apertura del 22 al 29 en la primera asignación, como lo pueden ver. Disponible hasta el final también. Quiere decir que pueden hacer entregas tardías, pero se le realizará la disminución, porque la fecha de entrega es el día 29. Ok, voy a cambiar de rol para ver la actividad como usted la observa. ¿Ya? Usted la observa así. Mira, profe, ¿dónde están las indicaciones? Le hace clic. Primeramente, está en el módulo. Segundo, también está acá. Usted le hace clic ahí donde dice entregar y puede. Resulta que yo no voy a entregar, que solamente quería ver las indicaciones. En esta primera semana nosotros tenemos el trabajo en clase número 1, que es el cuadro comparativo con un valor porcentual de 15%, que está habilitado desde hoy hasta el próximo sábado 29. Entonces, este trabajo, ¿de qué se trata? De comparar en las definiciones entre los autores sobre la didáctica y su aporte a la educación superior. Ahí tienen el cuadro comparativo, concepto de didáctica según el autor, aportes a la educación superior, ¿verdad? Entonces van haciendo el cuadro comparativo. Ya observé la indicación, ya observé los criterios de evaluación. ¿Qué hago? Cancelar y listo. Y regresamos al punto que iniciamos, ¿verdad? Profe, sí, dígame. Disculpe, profe, esos conceptos de didáctica según autor, eso todo lo encontramos en el módulo, ¿verdad? Sí, está en el módulo. Okay. Y ustedes pueden también enriquecer el material con investigación de ustedes. No hay ningún problema. Bien, si nos vamos a la asignación número 2, la asignación número 1, ¿verdad? Que tenemos el trabajo en clase y la asignación. La asignación para la semana asincrónica, es a partir de hoy, lo pueden ver, pero tienen hasta entregarlo hasta el día 5 de septiembre. Entonces, ¿cómo hago nuevamente para ver las indicaciones o las instrucciones? Le hago clic en entregar. Asignación número 1, valor 15%. El docente universitario y la didáctica. Observe el siguiente cuadro y hágase un autoexamen de conciencia y opine respecto a ello, ¿verdad? En un ensayo, la opinión debe presentarla en 800 palabras, o sea, un ensayo tiene 800 palabras. Era lo que les mencionaba aquí. Usted va a responder la pregunta, ¿por qué quiere ser un docente universitario? ¿Por qué quiere ser un docente universitario? De eso se trata su ensayo, ¿verdad? El ensayo. ¿Por qué quiere ser un docente universitario? Y va a utilizar dentro de su ensayo estas palabras que tienen aquí y las resaltan, así como les mencioné hace un rato, las resaltan en negrita. Bien, también tienen los criterios de evaluación que se les va a tomar en consideración. Aquí tienen los indicadores: estructura, creatividad, puntualidad, contenido y coherencia. El criterio contiene la introducción, argumentación y conclusión. La estructura del trabajo no interfiere con el contenido de la misma, cumple en el tiempo asignado y el contenido concuerda con el tema. El argumento es claro, ¿verdad? Está pues la ponderación del 15%, que es lo que vale su asignación. No lo voy a entregar, solo me interesaba ver las indicaciones y los criterios de evaluación. Le doy cancelar y retorno a acá. Bien. ¿Preguntas? Profe, en caso mía yo no pude desarrollar la prueba diagnóstica, entonces porque me aparecía de que
navegador, que no contaba con un navegador, pues. Entonces no sé qué puedo yo hacer ahí. Perdón, hazme la pregunta de nuevo, no entendí esa parte. Profe, ¿me vuelve a preguntar, por favor? En caso mío no pude desarrollar la prueba diagnóstica porque me salía que no constaba con un navegador. Entonces, por esa razón, pues no pude realizar. ¿Y ahora qué puedo yo hacer para poder realizar esa prueba? ¿O tengo oportunidad o no? Ok. Profe, ¿tiene acceso a el enlace que dejamos colgado acá? ¿Tiene acceso al enlace? Si no, lo voy a volver a copiar para que usted lo guarde. Cópielo. Ahí se lo dejé nuevamente. Lo copia. En lugar de hacerle clic, usted se ubica fuera de la primera letra y lo sombrea y lo copia. Entonces, copie el enlace, guarde el enlace y lo puede resolver en otro momento, profe, no tiene ningún problema. Porque esa es su actividad diagnóstica. Profesora, Gracias, profe. Una consulta. Hay que compartir la actividad de Canva, ¿hay que compartir el enlace o usted lo ve directamente? No, yo lo veo directamente. Yo lo veo allá en Canva. Okay, y me manda la notificación en la aplicación acá del celular, cuando ustedes hacen los aportes. Recuerda que es una actividad pues de formación, es diagnóstica, no requiere o no tiene una ponderación como tal. Es para conocer pues dónde estamos situados, cómo inician y cómo van a terminar en el curso. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? ¿No? Bueno, entonces, sin más, que tengan un feliz fin de semana y pues cualquier consulta, estamos a la orden después de las 4 de la tarde y antes de las 10 de la noche. Con mucho gusto, estamos a la orden. Buenas tardes. Gracias, profe. Profe, gracias. Profe, una pregunta, buenas tardes. Sí, dígame. Soy Filomena, profe, soy de difícil acceso por acá de la región Yocribo, entonces yo he tenido muchos problemas con mi conectividad y con la carga de mi teléfono porque yo trabajo en mi teléfono, profe, entonces para que me dé oportunidad para hacer lo que no pude hacer en la clase, no sé. Ok, no hay ningún problema, profe. Además no te alcanzo a escuchar bien, profe. Entonces tengo que estar buscando señal para poder conectarme bien con usted. Ok, perfecto, profe. Recuerde que puede guardar el enlace y participar posteriormente. No hay ningún problema, profe. Okay, en la actividad que hicimos hoy. Sí. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, profesor.